Iniciar entonces. ¿Ay, no han iniciado? Sí, no, estamos Ay, esperando. Como dijeron que ya estabas en camino y estábamos viendo si Julio también llegaba, pero no. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos aquí, Señor, para venir a predicar tu palabra, venir a enseñar, Señor, que tú seas el que hables a nuestros corazones, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, Señor, y que también use la vida de mis hermanas y mis hermanos aquí reunidos, Señor, para que sea de bendición este estudio, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Te damos las gracias por los hermanos que están aquí, Señor, bendícelos, úsalos, santifícalos, Señor. Los hermanos que vienen en camino, ayúdalos, Señor, y los que no puedan venir por alguna razón, tú bendícelos allá y ayúdales, Señor. Gracias, Señor, en tus manos ponemos, Señor. Permítenos tener un corazón humillado ante ti, permítenos tener un corazón atento a tu voz, atento a tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, a fin de que seamos cambiados y renovados para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, pues seguimos, ¿verdad? Estamos viendo entonces Juan, ¿verdad? Capítulo 3 y versículos 22, 23 y 24. Y estábamos hablando y empezando a hablar el tema acerca de precisamente de lo que simbolizaba, ¿verdad? Eso. Y hablábamos de que Jesús y Juan se topan en el mismo lago, uno de un lado y otro del otro, ¿verdad? Y que algunos comentaristas hacían la alusión de que se topaban como Juan el Bautista representaba al sistema de profetas del Antiguo Testamento representando la ley y Jesucristo representando la gracia. Entonces estoy aprovechando este momento para hablar un poquito de la relación entre el cristiano y la ley de Dios. ¿Cuál es la relación que existe entre el cristiano y la ley de Dios? Hablamos de un nuevo pacto, ¿verdad? Que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a ser un nuevo pacto, ¿verdad? Todo pacto que se inicie se tiene que hacer bajo sangre. Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario es cuando se inicia el nuevo pacto. El nuevo pacto no inició con el nacimiento de Cristo. El nuevo pacto no inició con el ministerio de Cristo predicando. El nuevo pacto inicia cuando Cristo muere en la cruz derramando su sangre. Ahí inicia el nuevo pacto. ¿Sí? Hablábamos de que la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo surgió la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Desde el Antiguo Testamento o cuándo nace? Hablamos que nace... No iba a decir otra cosa. Que nace a partir de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí empieza a nacer la iglesia. Cuando Pedro, ¿verdad?, hace esa gran confesión ante el Señor Jesucristo, cuando el Señor les dice, ¿y quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor Jesús le contesta, y sobre esta roca, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hablamos que edificaré está en tiempo futuro, o sea, que iba a venir en un futuro, ¿sí? Aún no estaba fundada la iglesia. Algunos argumentan que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento en Israel, pero no, la iglesia inicia a partir con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Ahí empieza a surgir la iglesia, y más bien en un punto exacto en Hechos capítulo 2, cuando habla de la iglesia en Pentecostés, cuando es el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? En ese momento es iniciada la iglesia en su plenitud, ¿sí? Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 6, por favor. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 6. Capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los redimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Verdad? El comentarista, ¿verdad?, aquí nos habla, ¿verdad?, y nos dice el escritor de Hebreos, ¿verdad?, que más bien esa cita era Hebreos 12, perdón. Hebreos 12, del 1 al 6, 12, del 1 al 6. Me equivoqué, yo por eso decía que tiene que ver esa cita con lo que yo estaba poniendo, pero me equivoqué. Es Hebreos 12, del 1 al 6, sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok, todas estas citas, Hebreos 12, del 1 al 6, nos va a servir para entender el funcionamiento entre el cristiano y la ley, ¿verdad? Que dice al principio que tenemos que poner nuestra vista, nuestra fe en ¿quién? En Cristo. ¿Quién es quién? ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, despojémonos de todo el peso que nos asedia y corramos hacia Él. Eso tómenlo ahí en cuenta, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender una parte. Ahora, la palabra de Dios dice que a través de Jesucristo, que a través de Moisés vino la ley. Dios le dio a Moisés la ley, ¿verdad?, por medio de tablas, y dice Juan, a través de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesús trae algo diferente, trae algo nuevo, y es ese nuevo pacto, la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, que Dios nos da lo que no merecemos, ¿sí? Nosotros a través de Cristo estamos recibiendo esa gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros a través de Cristo estamos conociendo la verdad de Dios, porque dice Hebreos, ¿verdad?, que Él es la esencia misma de su sustancia. Entonces, Cristo, al venir y encarnarse aquí en la tierra, está revelando al mismo Dios eterno, al Padre Celestial, porque Él es Dios encarnado. Por eso Él puede decir que yo soy la verdad, dijo Jesús en Juan 14, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo ser la verdad, por eso dice Juan, ¿verdad? La verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios es verdad, Dios es el amén, ¿sí? Cuando en Isaías habla del Dios de la verdad, del Dios del amén, ¿sí? Entonces aquí está hablando acerca de que Jesús vino a revelar al Padre mismo a través de Él mismo. Como cuando Felipe le dice, ¿verdad?, muéstranos al Padre y nos basta Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, más adelante lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender esa verdad plasmada por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús al morir en la cruz del Calvario, ¿verdad?, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Dios cargó sobre su Hijo, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Y cargó sobre su Hijo el castigo por el pecado de todos nosotros, ¿sí?
Y al morir Cristo en la cruz del Calvario y al soportar la cruz, al soportar la ira de Dios de allí, ¿qué soportó? Todo el castigo para nosotros. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué plasma en nosotros? Jesús al resucitar, ¿verdad?, de los muertos, gana la victoria sobre la muerte. Y por eso Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? O como dice ese canto antiguo, ese canto, ¿verdad?, ese corito, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria, ¿verdad? Esa es una verdad. Entonces al Cristo al resucitar, ¿qué garantizó a nosotros? Garantizó la vida eterna, ¿no? La vida eterna. Garantizó eso. Por eso Pablo dice en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima extrema, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó, ahora nosotros tenemos la garantía que nosotros también tenemos la vida eterna. Esa vida que hay en Cristo, esa vida hay en nosotros. Así como Cristo resucitó de los muertos, así también Jesucristo nos resucitará y nos dará esa vida en Él. Que así como Él es, dice Pablo, nosotros también seremos, ¿verdad? Y esa bendición que al nacer en Cristo, nosotros tenemos que entender esto. La palabra de Dios no dice que Dios nos va a bendecir. La palabra de Dios dice que Dios ya nos bendijo a través de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Efesios 1. De 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, nosotros tenemos toda la bendición espiritual del Señor. Por lo tanto, yo tengo todo para vivir esa vida cristiana. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Tengo todo para vivir la vida cristiana en obediencia, en servicio, en amor, en pasión. Nada me falta. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, vosotros estáis completos en Cristo. Nada os falta. Cuando un cristiano cree que le falta algo, entonces es que ha apartado su mirada de Cristo. En Cristo nosotros estamos completos. Ya hemos sido bendecidos totalmente. Ya hemos sido bendecidos plenamente, espiritualmente, ¿verdad? Y nada nos falta en Cristo Jesús. Poniendo este punto y ténganlo ahí en mente, vamos ahora sí. Hebreos capítulo 12, versículos 18, y vamos a leer un poquito Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. ¿12? Sí, 12 del 18 al 29. Dice, porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y en las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablaba más.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y terrible era lo que en su vela de Moisés dijo, estoy tan espantado. terrible era lo que se veía. Que se veía en que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indicada la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas para que den las inconmovibles. ¿Hasta ahí? 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense, dice la palabra de Dios, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Se acuerdan cuando el Moisés sube al monte y Dios se le aparece en el monte, verdad? Y la gente que está abajo, el pueblo de Israel que está abajo, al ver lo que está sucediendo en el monte arriba, verdad, truenos, relámpagos, una nube espesa y truenos terribles que hacen estremecer al mismo monte, verdad, el monte se estremecía y todo, y cuando baja Moisés, verdad, y dice, Dios quiere hablar con ustedes también, hablen, y él dice, no, Moisés, no, eso está terrible, habla tú con él y dinos lo que él diga, verdad. Era algo tremendo lo que estaba pasando ahí, y es lo que está diciendo, ¿verdad? Pablo aquí, no nos acercamos a ese monte, nos hemos acercado a otra cosa. La ley, este monte simbolizaba la ley. ¿Por qué? Porque la ley era clara, la ley era, el que peca, moría. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Si alguien se había sorprendido en adulterio, era matado. Los dos que estaban en el adulterio, tanto el hombre y la mujer, los dos. Si alguien ofendía el nombre de Dios, era apedreado. Si alguien usurpaba o robaba, también. Si alguien no cumplía el Shabbat, el día sabático, también, ¿verdad? La ley era así, la ley era fuerte, era tremenda. Pero dice Pablo, no nos acercamos a ese monte. Nos hemos acercado a algo diferente. Nos hemos acercado a la ciudad celestial ahora. O sea, hay una diferencia, es lo que nosotros tenemos que notar y es lo que vamos a ir plasmando. Hay una diferencia, como cuando el Señor Jesús dice que a través de Él, ¿verdad? Dice Hebreos ahí, que a través de Cristo nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Y antes en la ley no había ese acceso. Ese acceso, ¿quién lo tenía únicamente en la ley? Al lugar santísimo, ¿quién tenía el acceso nada más? El sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, y solo una vez al año, no antes sin ofrecer sacrificios por él y por el pueblo, ¿verdad? Podía entrar al lugar santísimo y hacer la expiación, ¿verdad? Pero si él osaba entrar otro día que no fuera eso, caía fulminado, caía muerto. No podía entrar otro día que no fuera ese día, ¿sí? Y si no entraba, aún ese día, si él no entraba bien ese día, que entrara con pecado o que no entrara con una conciencia bien y entraba a ese lugar, ¡pum!, caía muerto por la presencia de Dios. Y vean la diferencia, dice,
Pero ahora ustedes se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro por medio de Cristo Jesús. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia grande. ¿En dónde está la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia que hacen? Vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál hubo ese cambio? Si el mismo Jesús dijo que la ley no sería abolida, por ejemplo, Mateo 5, 17 al 20. Del 17 al 20, ¿verdad? Del 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ahora, Lucas capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 16, versículo 17. 7, 16, 17. 16, 17. Pero más fácil es que pasen en el cielo y la tierra que se... No, despacio. ¿Sí, la verdad? Sí. La ley y los... No, vuélvelo a repetir porque te brincaste y añadiste letras. Lo volviste. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así es, ¿verdad? Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. La ley no será abrogada, ¿verdad? Hasta. Yo no vine a abrogar la ley. Yo la vine a cumplir. Y aquí dice el Señor en Lucas, ¿verdad? Más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Si la ley no ha sido abrogada, si la ley no ha sido quitada, entonces, ¿qué pasa con la ley y la relación entre el cristiano? Bueno, primero veamos por qué, la ley, ¿para qué fue dada? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Pablo nos lo explica en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Hasta el 20? Hasta el 11. Digo, el 11. Sí, Para los por favor. fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Pablo dice, la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Los transgresores y desobedientes, y empieza a hacer una lista para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces la ley no fue dada para sentenciar a los justos, fue dado para sentenciar a los pecadores. Pero si todos somos pecadores. Y todos somos pecadores.
¿verdad? La ley fue dada para señalar el pecado y ver lo sobrepecaminoso que era el pecado. Si la ley fue dada para los pecadores, les voy a explicar así, hermanos. La ley fue dada para que nosotros veamos nuestro pecado, para que nosotros veamos la realidad que hay en nosotros. La ley fue dada para que nosotros veamos que no somos justos delante de Dios. Ningún hombre por sí mismo es justo delante de Dios. Nadie puede alcanzar la justicia de Dios, el nivel que Dios pide de justicia mediante su ley. Nadie lo puede alcanzar. Nadie puede alcanzar ese nivel. Y al ver yo esa ley que no puedo alcanzarla debido a mi naturaleza pecaminosa, debido a mi vida de pecado, que no puedo alcanzarla, entonces empiezan a hacer en mí, al yo querer agradar a Dios, no poderlo y ver ese pecado que hay en mí, entonces empieza a ver en mí la necesidad de clamar a Dios por una salvación. Y es precisamente el enfoque de la ley. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en Gálatas, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Al ver que yo no me puedo salvar mediante las obras de la ley, porque no hay un ser humano que pueda cumplir la ley, al yo no poder cumplir toda la ley, con solo ofender un punto, dice Santiago, me hago culpable de todos. Con ser un mentiroso me hago culpable de blasfemar el nombre de Dios, me hago culpable de ser un codicioso, me hago culpable de ser un adúltero, me hago culpable. Con un punto que ofendamos ante la ley me hago culpable de todos los demás. No podemos cumplir la ley. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, Señor, no puedo, soy un pecador. Me veo ante tu ley, Dios, ante tu ley tan perfecta, ante tu ley tan santa, ante tu ley justa, porque es justa, y veo que no la puedo cumplir. ¿Qué necesito para ser salvo? Como el carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Qué necesito para ser salvo? Como si nosotros leemos en los salmos, y ahí en varios salmos podemos ir leyendo como los salmistas exclamaban, sálvame, ¿verdad? Examíname, cámbiame, transfórmame, no puedo yo, ¿sí? Porque ellos al verse ante la ley veían que no podían cumplirla y decían, no puedo. Y entonces empieza a surgir la necesidad de ¿qué? De un Salvador. Y la ley entonces me encamina hacia ver mi salvación a través de Cristo Jesús. Entonces la ley fue dada para señalar el pecado y ver lo pecaminoso que era ese pecado, lo terrible que es el pecado. Por eso toda exposición del Evangelio tiene que ir hablando acerca del pecado. Los puritanos, ¿verdad? Los puritanos, para hablar el Evangelio, cuando hablaban el Evangelio ante la gente, primero les enseñaban la ley de Dios y luego les hablaban de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo Jesús. Yo no puedo entender cómo estoy ante Dios si no entiendo la ley de Dios. No puedo entender cómo puedo tomar a un Salvador si no he entendido mi situación. Tú puedes agarrar, sí, Jesús mi Salvador. ¿De qué? Pues de mis pecados, dicen. No sirve. Tengo que entender la realidad que soy un pecador y que estoy en problemas ante Dios, que ante Dios estoy en una situación bien difícil. La ley de Dios me está culpando. Es como si yo ahorita, por ponerles un ejemplo, fuera a Estados Unidos y robara un banco. ¿Qué tengo que entender? Que estoy en problemas con la ley. Aunque yo no sepa esa ley de que robar un banco es malo ante Estados Unidos, Estados Unidos no le va a importar que yo no sepa esa ley. Y va a venir sobre mí. Y entonces yo digo, wow, tengo un problema ante la ley. Alguien me va a decir, oye, viene el gobierno de Estados Unidos a buscarte, te van a llevar y te van a meter en la cárcel, y te van a hacer esto y otro. Pero si a mí nadie me avisa, ¿cómo me voy a percatar de eso?
hasta que me caigan encima. Y ya no va a haber forma de salvarme de eso. Pero si yo entiendo y digo, wow, me metí en un problema, necesito un abogado, ¿verdad? Y empiezo a buscar un abogado y alguien que me defienda. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede. Si yo veo mi necesidad y que soy culpable delante de Dios y que ante Dios estoy en un grave problema ante Dios, entonces yo veo la necesidad, mi gran necesidad de que alguien me salve ante la próxima sentencia que tengo ante Dios, que necesito un salvador, que necesito un abogado, que necesito un sacerdote que se interponga entre mí y Dios para calmar la ira de Dios sobre mi vida, porque estoy en serios aprietos. La ley es lo que me demuestra que estoy en serios aprietos delante de Dios. Entonces es Jesucristo en medio de El mediador. Jesucristo es el que interviene para cambiarnos. Pero si yo nunca he entendido que soy un pecador y que estoy y merezco la ira de Dios y que estoy en un grave problema con Dios y quiero agarrar a Jesús solamente así, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Esa es una fe ciega. Como alguien que le dice, mira, tú estás muy bien en tu vida, solo te falta Jesús. Métete. La cereza del pastel, decía Paul Washer. La cereza del pastel. No podemos predicar así el evangelio porque ¿qué estamos hablándole a la gente? No le estamos hablando su verdad. Cuando alguien no quiere ver el pecado y analizar su pecado y por eso es clamar ante Dios, necesito ser salvo, sálvenme, no puede venir la salvación a ellos. No puede venir la salvación a ellos. Por eso hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias que se están llenando y llenando y llenando muchas iglesias. ¿Y qué pasa? Decía por ahí un pastor de la antigüedad muy reconocido, Charles Spurgeon, decía, son cabras. Que la iglesia se está llenando de cabras, no de ovejas. Cabras que quieren ser ovejas, que se comportan como ovejas, pero siguen siendo cabras porque no han sido transformados, no han sido cambiados. Su vida sigue igual, siguen mintiendo, siguen hablando mal, siguen fornicando, adulterando, falsificando, mintiendo. Siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se han enfrentado a la realidad de que están en problemas delante de Dios por su pecado. Y como no los han confrontado con el pecado, con la ley, ellos quieren seguir haciendo lo mismo. Gente que sigue en adulterio, gente que sigue en fornicaciones, gente que sigue viendo pornografía, gente que sigue viendo, ¿verdad?, lo que no deben delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido confrontado su pecado. Porque quieren burlarse de Dios en cierta forma. Y nadie les ha hablado que ante la ley de Dios son culpables y que todo culpable va a ser sentenciado a la muerte eterna, que es el lago de fuego y azufre donde estarán por toda la eternidad. Y ese es un gran problema. Y nunca jamás saldrán de ahí. Y si yo no entiendo eso, no voy a clamar nunca en la verdad en un Salvador. Voy a clamar a alguien que me ayude a ocultar mi pecado, no a alguien que me ayude a salvarme. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de Cristo. La ley vino para eso, para demostrar lo terrible que somos, nuestro pecado, nuestra naturaleza. John Bunyan, que siempre yo no sé si ya lo leyeron, les he recomendado mucho, lean El progreso del peregrino. Ahí habla de la vida cristiana, habla del caminar del cristiano. Y precisamente en una de esas partes del progreso del peregrino, ¿verdad? Peregrino, que así se llama el personaje, va a una casa donde está intérprete, ¿verdad? Y intérprete lo lleva a un cuarto y lo mete a ese cuarto. Y cuando entra el intérprete y abren las ventanas, se empieza a descubrir, ¿verdad?, en todo lugar, cuando entra la luz del sol, el polvo que había sobre todos los muebles y todo, ¿verdad? Y de repente dice Peregrino, ¿verdad?, que de repente empezó a soplar un viento y ese polvo se empezó a levantar, y se hizo una atmósfera tan asfixiante que el peregrino ya no podía estar ahí, ya se estaba asfixiando y ahogando, ¿verdad? Y nos comenta aquí que es precisamente eso lo que hace la ley. La ley que hace, permite que abra el cuarto
de nuestro corazón para que entre la luz de Dios y nos demuestre lo terrible mi situación. Pero ojo, el pecado al ser descubierto, ¿qué sucede, hermano? Se alborota. El pecado al ser descubierto se alborota. Por eso Pablo dice, la ley me dice, no codiciarás. Y cuando yo encontré este mandamiento y este mandamiento me señaló, ¿qué produjo en mí? Toda codicia. Empezó a despertar en mí una codicia terrible. Cuando el pecado es señalado ante la ley, ¿verdad? Y la ley de Dios viene y señala ese pecado ante la gente, el pecado dentro de nosotros se alborota. Y entonces, ¿por qué ha sido descubierto? Y entonces empieza a removerse como ese cuadro, ¿verdad? Y empieza a ver esa atmósfera y empieza a producir odio, rencor, avaricia, codicia, deseos desordenados ante la ley de Dios. Y hay dos cosas que pueden suceder en ese momento: o endurece la persona su corazón ante eso, o empieza a entender que tiene algo dentro de él que no puede encontrar. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero es Joab. Empiezo a ver lo terrible que es el pecado. El pecado, decía un autor por ahí, el pecado si pudiera, trataría de matar a Dios. Así de terrible es el pecado. Es algo tremendo que no alcanzamos a comprender. Es algo tremendo que produjo en un ángel bello, hermoso, el más bello de todos los ángeles, lo transformó y lo cambió en una terrible criatura. Así de terrible es el pecado. Pero es silencioso mientras no sea descubierto. Es silencioso como el que dice, voy a seguir engañando a mi esposa, voy a seguir engañando a mis padres, los voy a seguir mientras no se den cuenta. Total, no se van a dar cuenta. Y así el pecado nos está engañando. Sí, hazlo, tú lo puedes hacer. Silenciosamente, ¿verdad? Y vemos que aquello que estamos comiendo y agarrando y sustrayendo a escondidas, y de repente es muy bueno, y seguimos, y cuando ya vemos, ya nos volvimos en seres despreciables. Como lo platicamos la semana pasada, cómo iniciaron esos capos terribles que hoy conocemos, el mocha orejas, cómo inició, que cortaba los dedos, cómo inició, como gente que robaba dulces en su escuela, ¿verdad? Pero el pecado es así, el pecado va creciendo y creciendo y creciendo, y es un enemigo tan silencioso que tú no lo descubres. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Ni yo puedo conocer mi corazón. El pecado obrando en el corazón, carcomiendo todo, ¿verdad? Y yo no dándome cuenta hasta qué momento, hasta el momento en que es descubierto por la ley de Dios. Entonces se alborota ese pecado, como si de repente nos metiéramos en una cueva de murciélagos y encendiéramos un spotlight o unos focos de esos fuertes. ¿Qué produciría? Que se alboroten y salgan volando, ¿verdad? Así sucede. Por eso es la función de la ley de Dios, alumbrar nuestra maldad, lo terrible que somos y ver lo terrible que somos. Y ahora podemos entender más Juan 3, 16, 17, 18, 19, ¿se acuerdan? ¿Por qué no viene la gente a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? La gente no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La ley es lo que hace. Por eso cuando nosotros prediquemos el Evangelio, tenemos que predicar la ley de Dios. Tenemos que hablarle a la gente la ley de Dios. ¿Sabes qué? Lo voy a decir así, lo voy a tomar de ejemplo. No porque estés así, claro, si te voy a tomar de ejemplo. Emanuel, ¿sabes que estás en graves problemas con Dios?
¿Sabes? ¿Has mentido, Manuel? La Biblia dice que no mentirás. Y que si mientes, es pecado. Y que el pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces estás en problemas delante de Dios. Tienes un problema grande. Has mentido ante Dios. ¿Sí? Y ahí podemos decir, y a lo mejor también has tenido deseos desordenados. Y a lo mejor también has hecho cosas que no se deben. Y a lo mejor has hablado mal de otra gente. Y todo eso te está llevando a una condenación eterna ante Dios. Y Dios va a ser tu juez. Y te vas a hallar culpable. ¿Y sabes qué? No hay nada que puedas hacer tú para cambiarlo. Tu destino eterno es ir al lago de fuego y azufre. Porque has quebrantado la ley de Dios. Esa es tu realidad. Quebrantaste la ley de Dios y vas a morir y vas a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero ¿sabes qué? Tienes una opción y se llama Cristo Jesús. Y empezamos a hablar de la salvación. Y empezamos a hablarles de la vida eterna. Pero primero tenemos que exponerles su realidad. Si yo no les pongo la realidad a la persona, lo único que estoy haciendo es que el pecado diga, está bien, sí, acéptalo, no hay problema. Aunque no me descubran, yo sigo aquí. Y por eso vemos multitud de cristianos que siguen su vida igual, porque en realidad no son cristianos. Solo tuvieron un efecto intelectual, porque les vendieron un Cristo que les ama así como son y que no tienen que cambiar. Y como no han sido confrontados ante la ley de Dios, no cambian. Esa es la realidad. No cambian. Veamos, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando después de Pentecostés, ¿verdad? Y que la gente se reúne ante ellos, Pedro no les dice, amados compatriotas judíos, les vengo a dar una notición. Ya vino el Mesías, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es creer en Él y serán salvos. El Mesías fue Jesucristo. Murió y resucitó y ustedes solo con que lo vean ya son salvos. No. Ese mensaje se los dio posteriormente. Antes les dijo, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes lo mataron y son culpables delante de Dios de haber matado al Mesías. Y la gente que fue tocada en ese momento por la predicación de Pedro dijeron, Pedro, ¿qué necesitamos para ser salvos? Y les hace el plan de salvación. Y ahí Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. O sea, crean realmente en Jesús. ¿Sí? Pablo en sus predicaciones, ustedes van a ver lo mismo. Pablo en el Areópago, ¿verdad? De Atenas, ¿cómo empieza? Vi que tenían, por ahí veo que son muy religiosos y tienen muchos dioses, muchos. Y vi por ahí uno que dice, una estatua que decía, al Dios no conocido. Ese Dios es el que yo les vengo a predicar, ¿verdad? Y empieza Pablo y se empieza, pero ese Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos y Pablo, ahí nos vemos, Pablito, adiós. Pero hubo unos que sí creyeron. Y entonces ahí Pablo les habló de Jesucristo, de la vida eterna. Yo no le puedo hablar a alguien, oye, Manuel, Jesucristo te ama. Jesucristo quiere darte vida eterna, Manuel. ¿Lo recibes? Sí. Bueno, haz esta oración conmigo. ¿Qué estoy haciendo? Engañándolo. Primero se le habla de la ley. Primero se le habla de la ley para entender que ante la ley, que ante Dios está, todo hombre está bajo el juicio de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre la humanidad. Solo su misericordia lo detiene. Pero la ira de Dios está que en cualquier momento puede caer sobre esa persona. Ese es el problema real. Y entonces hacerle ver su gran peligro que está corriendo a causa de su maldad. Como cuando a un amigo tenemos, ¿verdad?, que anda en cosas indebidas y que le decimos, oye, te estás metiendo en graves problemas en lo que estás haciendo, porque la ley te puede agarrar
y no vas a salir de ahí por lo que estás haciendo. Lo mismo sucede con Dios. Te estás metiendo en problemas con Dios. Si tú sigues así, lo único que vas a hacer es ver la ira de Dios sobre tu vida. La ley de Dios está tras de ti. Y en cualquier momento Dios va a ejecutar el juicio sobre ti y nadie te va a poder salvar. Eres culpable delante de Dios. Así predicaban los antiguos, ¿no? Decían en los años 1600, George Whitefield, un predicador, ¿verdad?, que no lo aceptaron en las iglesias y se puso a predicar en los parques, y Dios lo utilizaba tan poderosamente. Y él siempre predicaba eso, hablaba primero la ley y después la gracia en Cristo Jesús. Una vez dicen, y tiene el récord de más conversiones, y no porque él buscara récords, pero tiene el récord de más conversiones en una sola predicación. Sí. Y solo predicó esa parte de Hebreos, precisamente que les dije, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Dice ahí el que hace su biografía, que la estaba leyendo, dice, cada vez que él decía ese texto, una persona caía muerta en el público que lo estaba oyendo. Lo repitió 4 veces. 4 personas cayeron muertas. Cuando lo iba a repetir la segunda vez, todo el auditorio que estaba oyéndolo, toda la gente ahí cayó de rodillas, clamando a Dios por misericordia sobre ellos. ¿Y por qué murieron los que cayeron? Por juicio de Dios. Ya tenían un juicio. Todos estaban expuestos. Dios quiso utilizar a esos como ejemplo. Todos, así como cada uno de nosotros, si no estamos en relación correcta delante de Dios por medio de Jesucristo, nos puede ejecutar el juicio en cualquier momento, quitarnos la vida y mandarnos. Ven para acá, ya es tiempo de aplicar. En cualquier momento. Por eso Dios decidió que en cada vez que repitiera este hombre este texto, Dios mataba a uno. ¿Y a dónde lo mandaba? ¿Al cielo? No, Al infierno. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, hermano, es que debemos entender, Dios es santo. No tolera una pizca de pecado por causa de su pureza. El pecado para Dios es aborrecible porque es todo lo contrario a lo que Dios es. Dios es bondad, el pecado es maldad. Dios ama, el pecado odia. ¿Sí? Dios desea la felicidad, el pecado desea la destrucción. O sea, el pecado es todo lo contrario a lo que es Dios. Por eso Dios lo aborrece totalmente. Porque destruye la felicidad real de la criatura que Él mejor creó, que es el hombre. Lo destruye totalmente. Y por eso Dios lo aborrece. Pero el hombre ha sido presa del pecado. Y está dentro de nosotros. Y la ley nos demuestra nuestra realidad y nos demuestra lo que somos. Y si nosotros no hemos entendido esto, que estamos mal ante los ojos de Dios, es que no hemos confrontados ante la ley, ¿verdad? Y necesitamos ser confrontados ante la ley. Porque cuando la ley de Dios viene y Jesucristo lo expresó más fielmente, miren, vamos a leer Mateo 5, 27 al 28, por favor. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está hablando aquí Jesús del mandamiento? Este es un mandamiento de la ley. No cometerás adulterio. Jesús le está dando el sentido real de la ley, el sentido real que deben tener. Los judíos siempre lo habían aplicado externamente. Jesús les dice, la ley va más allá. La ley apunta al corazón. La ley apunta a la fuente real. Por eso Jesús dijo, no, pero yo os digo que cualquiera que mira, no necesitas efectuar el acto. Con que ya salga de aquí,
ya pasó. ¿Mateo qué era? Perdón, 5. Mateo 5, 27 y 28. Gracias. Entonces, lo que la ley nos hace ver es la maldad que hay dentro de nosotros, en realidad. Y Jesús está diciendo, no solo basta adulterar físicamente con que lo hayas hecho con el deseo, con eso ya pecaste. No basta para robar, agarrar el vaso y robármelo. Con que yo ya lo haya pensado y ya me lo llevo, me lo jalo y lo hago y sí lo disfruto y todo, ya estoy pecando. ¿Verdad? Esa es la realidad de la ley. Fíjense, Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Ahí el Señor lo habla más claramente. ¿Cómo te ve? Mateo 15, 19 y 20. ¿Qué comunicación? Tener relaciones sexuales ilícitas delante de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense, porque del corazón, y ahí nos está hablando el Señor la realidad, sale todo lo que va contrario a la ley de Dios. ¿Dónde está el problema? En el corazón. ¿Dónde tengo que ver el problema? En el corazón. Es como un médico, hermanos. La ley es como un médico que te examina. Y no nada más un médico llega y te dice, tómese esto. ¿Para qué? Usted tómeselo, le va a hacer bien. No, el médico le dice, ¿sabe qué? Usted tiene esta enfermedad, ¿verdad? Usted está padeciendo esto. Por decirlo así, vamos a suponer, Juan López, usted tiene cáncer. Usted tiene que meterse a este tratamiento, Juan López, si no va a morir. ¿Verdad? Lo mismo dice la ley. Tú eres pecador. No te hiciste, eres pecador. Mira, ahí está la verdad de tu corazón. De ti salen malos pensamientos, de ti salen adulterios, de ti salen fornicaciones, de ti salen mentiras, de ti sale odio, rencor. Ahí está, de tu corazón, ahí está tu problema. Necesitas a Cristo. Yo no te puedo ayudar, necesitas a Él, ¿verdad? Ahí el Señor Jesucristo lo está plasmando. Esto es lo que contamina realmente al hombre. La ley es lo que nos ayuda a ver el fondo real. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista no lo está diciendo nada más así, lo está hablando con un clamor, con un deseo sincero delante de Dios de ser examinado, entendiendo que él es un pecador y que necesita ser examinado delante de Dios, porque hay cosas que ni él mismo ha entendido qué es. Ni él mismo ha descubierto los pecados que aún hay dentro de él y que se están fraguando ahí. Y por eso le dice a Dios, examíname, Dios, y pruébame. Y ves en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Esa es la función de la ley, enseñarnos esa parte, enseñarnos lo terrible del pecado, enseñarnos la justicia y la santidad de Dios, lo que Dios exige. ¿Sí? Que Dios no tolera ni un ápice de pecado, ni un solo gramo de polvo de pecado. No lo acepta, no lo tolera. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 27. Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 27. Mas el Espíritu lo encontró todo bajo pecado. Más la Escritura. La Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa
que es por la fe Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, confinados bajo la ley, encerrados para aquella que la fe iba a ser, para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es ayo? Ayo. Ayo era un tutor de un menor en ese tiempo. Al más chico, a los niños se les ponía como un tutor que los iba a instruir hasta llegar a una edad madura. Y entonces a partir de él ya se quitaba. Entonces eso es lo que Pablo dice que es la función de la ley. La función de la ley que era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, lo mismo, la ley nos va enseñando el camino para llegar hasta Cristo, ¿sí? Por eso es que tenemos que predicar primero acerca del pecado y de la ley y posteriormente hablar de Cristo. No puedo hacerlo diferente porque entonces estoy predicando un evangelio adulterado. Estoy predicando agua con leche y no le estoy dando leche a la persona. Sí. Lo que yo necesito es hablar, es la verdad. Ante Dios eres culpable y estás en serios problemas ante el Dios del universo. Y si Él te manda a llamar a cuentas ahorita, la ley dice que eres culpable y serás lanzado al lago de fuego y azufre. Ese es tu problema. Tu problema no es la miseria que puedes tener aquí en la tierra. Tu problema no es la falta de pan que puedas tener aquí. Tu problema no es la cárcel en la que estás ahorita metido. O sea, si vamos a hablarle a un preso, tu problema no es tu problema es que si en la condición en que estás de pecado ante Dios y que eres culpable ante Dios, cuando llegues a rendir cuentas ante Él, lo único que tú vas a ver es la ira eterna de Dios. No tienes otra salida más que ver una eternidad en un lugar de tormento eterno, de tormento sin fin. Eso te espera a ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, si tú te decides arrepentir de tus pecados y venir a Cristo Jesús y entregar tu vida a Él y dar todo por Él, Él te ofrece la vida eterna. Por eso es que Jesús, cuando Jesús hablaba, nosotros vamos a ver a un Jesús que no podía, si quieres sígueme. Emanuel, ¿me quieres seguir? Emanuel, soy Jesús, ¿me quieres seguir? Por favor, sígueme. Como alguien un día me dijo, es que soñé un día que Jesús me decía, por favor, sígueme. Y yo dije, chubos, pues ¿qué Jesús ha de ser? ¿Jesús Contreras o Jesús López? ¿O qué Jesús? Porque el Jesús de la Biblia no dice, nunca le está rogando a la gente, por favor, síganme. Él no está rogando. Él sí está hablando en amor, pero no está rogando. Él te dice, si tú no me sigues, no verás la vida, sino la ira de Dios. Nosotros podemos ver a un Jesús ante las multitudes que lo seguían, aparentemente un ministerio exitoso, ¿verdad? Más de 20,000 gente siguiéndolo, más de 20,000 gente siguiendo a Jesús. Y de repente Jesús se regresa y les dice y les da los estándares con los cuales tienen que seguirlo, y la gente dice, no hombre, Jesús, estás loco. O sea, ¿quién te va a seguir así? No, adiós, ahí nos vemos. Y toda esa multitud se desapareció. Jesús no quiere que lo sigas como un mero seguidor. Por eso Jesús dijo, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, a seguirme, y luego continúa, el que no está dispuesto a perder su vida por causa de mí y del Evangelio, ni que me siga. Si no estás dispuesto a negarte, a tomar tu cruz y seguirme, bye, sigue tu camino. Si no estás dispuesto hasta perder tu vida por mí, entonces no me sigas.
¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor dice, el Evangelio es como una persona que va a edificar una torre. Primero tiene que hacer cuentas para ver si tiene todo para poder edificar esa torre. No vaya a ser que se quede a la mitad y venga a ser el hazmerreír de todos. Y cuando Él dice eso, está hablando de lo que les dije anteriormente. Está hablando de que si me quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí, por causa del Evangelio, la hallará. Y de ahí habla de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho que conduce a la perdición. Y de ahí habla de esto precisamente. Y de ahí habla acerca de que si ves venir un ejército mayor que tú, haz cuentas si puedes con ese ejército, y si no, haz negociaciones de paz. El Señor está hablando de la realidad de la vida eterna, que tienes que hacer un análisis concienzudo si realmente quieres seguir a Jesús, porque Jesús no te pide mucho, te pide todo, y si no estás dispuesto a darlo todo, no vas a poder seguir en el camino angosto. ¿Sí? No vas a poder, ¿sí? Pero venida la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo ayo. Y empiezan las buenas noticias. Dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra justificado? La palabra justificado en nuestro idioma es declarado inocente. Es como alguien que ha sido llevado ante el juez y le ha sido aplicado un juicio y el juez lo ha hallado inocente. Y el juez ha decretado, así como salen las películas, ¿verdad? No sé si lo hagan en la vida real, pero como salen las películas y pegan el martillazo, ¿verdad? ¡Paz! Inocente. ¿verdad? Así el Dios del universo, el juez, que no hay una autoridad más grande o igual a él, ha declarado que por medio de la fe en Cristo Jesús yo soy declarado inocente. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esas precisamente las buenas noticias del Evangelio. Las noticias eran que ante la ley de Dios te estaba culpando, que ante la ley de Dios eres culpable y reo de eterna condenación, y que la ira de Dios te está alcanzando y en cualquier momento te puede alcanzar y te puede lanzar al lago de fuego y azufre. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que puedes ser declarado inocente por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Estás ante un juicio de Dios. Estás ante el juicio, la ley te está enjuiciando y estás siendo declarado culpable. Toda la evidencia está contra ti como reo. Toda la evidencia está contra ti. Y de repente llega alguien y dice: tengo algo que ofrecer, juez. Mire, inocente, se acaba el juicio. Se declara inocente a este culpable. ¿Qué fue lo que presentó esa persona? Precisamente Jesucristo mostrando su obra en el Calvario, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo yo soy salvo, por medio de la fe en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué soy salvo por medio de la fe en Jesús? Porque Jesús pagó el precio de mi pecado. Porque Él, siendo justo, no habiendo pecado delante de Dios, cumpliendo toda la ley de Dios, siendo perfecto en esta tierra, murió como pecador. Murió como el más vil pecador, porque la cruz era para los viles. La cruz era para los enemigos de Roma, para los más crueles pecadores, era la cruz. Y Jesús murió ahí. El justo, el que no pecó, el que amaba, el que mostró amor, piedad, misericordia, clavado en una cruz por mi pecado. Y como Él cargó en la cruz mi pecado, yo al mirar a Él
y recibirlo como el Señor, o sea, el dueño, el amo de mi vida y mi Salvador, Él permite que su justicia, o sea, su vida perfecta, me sea imputada a mí, me sea puesta a mi favor. Y cuando se abre mi expediente, ¿qué hay? Ya nada. Cuando el juez abre el expediente, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me fue imputada. Para que me entiendan, es como si el archivo mío que estaba por acá así lleno de, o quizá llenaba un cuarto, lleno de papeles que estaban en mi contra, es como si los hubieran agarrado, los hubieran hecho nada y hubieran puesto un papelito ahí adentro diciendo: ha llevado una vida perfecta, ha sido recto, buena persona, cumplió todo, y cuando el juez abre el archivo y ve ese expediente, dice: se equivocaron de reo, este es inocente, déjenlo ir. ¿Están entendiendo? Pero solo ¿por qué? Por la justicia de Cristo, no por mí, sino por Él. ¿Sí? Entonces la ley ha hecho su función. La ley hizo la función señalar el pecado, señalar la condenación, y la gracia hace su función: ve a Cristo para ser salvo. Esa es la realidad. La ley entonces ha sido puesta para mostrar nuestro pecado. ¿Sí? La ley fue puesta para eso, para mostrar nuestra maldad y nuestra terrible condición ante Dios. Romanos capítulo 7. Bueno, tolerame 2 minutos más, hermanos. Si está grande las... Romanos 7. 7. Bueno, si hicieron la tarea del 6 Del 6 al 25. Lo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 7, del 6 al 25. Debíamos haberlo estado leyendo, ¿verdad? Sí. Pero dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense bien: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Aún no acabo, esto es bastante, vamos a tener que trasladarlo a otras clases. Dice: pero ahora estamos libres de la ley. ¿En qué sentido libres? Perdón, libres de la condenación de la ley. La ley ya no me puede condenar a un cristiano. La ley no puede ya condenar a un verdadero hijo de Dios. El problema es que tengo que ver que sea en verdad un hijo de Dios, que en verdad haya nacido de nuevo, que en verdad haya en mi vida una declaración de pecado y aferrarme a Jesucristo como Señor y Salvador y haber nacido de nuevo. Si no, me estoy engañando totalmente a mí mismo. Y cuando venga el juicio de Dios sobre mi vida, voy a exclamar como esos que decían: Señor, Señor, si yo hablé en tu nombre, sané enfermos, Señor, visité, le hablé a la gente de ti, acuérdate que yo me reunía en la iglesia. El Señor va a decir: no te conozco, nunca te conocí, apártate de mí, pecador. Qué terrible va a ser eso. Qué terrible va a ser llegar a la presencia del Señor creyendo por haber engañado nuestra propia mente, porque el Espíritu, la conciencia nos estaba diciendo que estábamos mal, que algo estaba mal, y nosotros, por querer llevar esa vida de doblez, esa vida de entre dos aguas, ¿verdad? Por llevarla así, llegué ante la presencia de Dios y Dios me dijo: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de maldad. Como decía un doctor en teología, el problema no es que tú conozcas a Dios, el problema es que Dios te conozca a ti.
Tú puedes decir que conoces a Dios y puedes conocer a Dios porque a lo mejor has leído de Él y a lo mejor has dicho, bueno, voy a creer en ese Dios, ¿verdad? El problema es que Dios te conozca a ti realmente. Ese es el problema, que Dios te haya aceptado a ti realmente, que en realidad hayas nacido de nuevo realmente, que en realidad te hayas arrepentido de tu pecado y hayas visto en Cristo la única salvación que tienes ante Él y te hayas agarrado a Él de todo tu corazón y lo hayas recibido como el dueño, el amo, el Señor de tu vida. Esa es la única verdad. Y si lo hemos hecho así, hermanos, dice, estamos libres del poder de la condenación de la ley. Por eso Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No hay una sola condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero para el que no está en Cristo Jesús está toda la condenación. Y el que no está en Cristo Jesús incluye a los que definitivamente son ateos, a los que no quieren nada de saber nada con Dios, pero también están los que dicen creer en Dios y su vida está muy dispareja a lo que Dios pide. Vamos a ver varias de las funciones de la ley. Una es que la ley señala mi pecado. La ley señala mi pecado y me muestra mi pecado y me muestra lo pecador que soy. La ley no puede condenar al creyente, pero sí le muestra su realidad también, y lo vamos a ir viendo. La ley no me puede santificar, ¿verdad? Pero sí me ayuda también en el proceso, y lo vamos a ir viendo. Sí, precisamente ya se nos fue el tiempo, es un tema bastante vasto, pero vamos a terminarla aquí la primera parte. Por favor, no se pierdan las otras partes. Vamos a ir viendo bien y desglosando que la ley ya no me puede condenar. ¿Por qué ya no me puede condenar? La ley no me va a ayudar en mi vida cristiana, ¿verdad? No tiene un poder santificador, pero sí me va a ayudar en la vida de santidad. Oye, Edgar, te estás contradiciendo. No, la ley no tiene el poder para hacerme más perfecto delante de Dios, pero sí tiene la voz que me dice, es por aquí. Y es la obra del Espíritu Santo en mí la que va a hacer ese poder de santificarme, ¿verdad? Y llevarme tras ese camino. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver lo demás la próxima clase. Ya son 10:30. Y muchas gracias a los que nos están oyendo por internet. Y bueno, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por este estudio, Señor, por enseñarnos, Señor, que la ley nos enseña lo terrible que somos como seres humanos, Señor, pecadores, que no te amamos realmente, Señor, que en nuestro corazón hay puro adulterio, fornicaciones, avaricia, inmundicia, mentiras, odios, rencores, maledicencias, tantas cosas, Señor, que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Pero tu ley, Señor, tu ley, tu bendita ley, tu santa ley, Señor, nos muestra tu nivel de santidad contra nuestra terrible pecaminosidad y el gran problema en el que estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por haber traído la ley, Señor. Gracias por habernosla dado, por haberla hecho realidad, Señor, porque esa ley fue nuestro ayo para venir a Cristo, Señor. La ley nos mostró la magnitud de nuestro pecado y la necesidad tan grande de ser salvos y de en realidad voltear nuestros ojos a Cristo con esa sed, con ese clamor de ser librados de ese juicio, de esa ira que había de venir sobre mi vida, Señor. Y si en realidad hemos visto así a Cristo como nuestro Salvador de esa tan grande condenación, como nuestro Señor de nuestra vida, como nuestro nuevo amo, entonces, Señor, hemos entrado al reino de los cielos, hemos entrado al reino de la vida. Y ahora, Señor, la ley ya no puede ejercer un poder condenatorio sobre nosotros, ya no puede condenarnos, porque ya hemos sido salvos de la ley si hemos nacido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Permite que
esto toque nuestros corazones, Señor. Que esto toque nuestras vidas también, Señor. Y permite, Señor, que cambiemos nuestra forma de predicar a la gente. No hablarles de un evangelio que salva al que no quiera arrepentirse, que salva al que ni siquiera sabe que es pecador, Señor, sino hablar del evangelio, del verdadero evangelio, de esas buenas noticias que tú tienes para aquel que reconoce que es pecador, que reconoce que está en graves problemas de ti y que levanta sus ojos para ver a Cristo como su único, suficiente y eterno Salvador y Señor. Gracias, Padre. En tus manos nos entregamos y pedimos, Señor, que las próximas clases tú nos ayudes y nos permitas, Señor, seguir creciendo en este conocimiento de la relación entre el cristiano y la ley, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas y te pedimos que al regresar a nuestros hogares tú nos cuides, nos guardes y nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Pues ahí estamos, hermanos. Pues hasta aquí. Necesita malitos Erika. Ah, sí. Y la hermana viene tamales. Pero de esas Pero- cuáles? Los que tienen mole. No. Son de verdura los que ya no nos quedaron porque ya los rancheros y los de coco con piña seca se acabaron. De verdura. Ah, son chiquititos. No para llevar, no van a conseguir. Porque tú traías tampoco el tamal. De lo. Las que hace la hermana están ricas. De hecho, aquí los conocimos de verdura.